Bien, sí, en parte es cierto, en parte, pero falta. No, no es un sentimiento, Francis. Una cosa es la esfera emocional, no, la sensación no es un sentimiento. Un sentimiento es una emoción, un cariño. Ah, claro, la sensación tiene que ver con un estilo. Claro, como cuando sería ¿cómo sería una sensación psicológica? El cansancio, profe, tengo sueño. El sueño no es un sentimiento, el cansancio no es un sentimiento, pero es una sensación. ¿Te das cuenta? Entonces, la sensación básicamente es un proceso cognitivo, es decir, es un proceso que nos permite conocer o detectar la presencia de un estímulo, pero esa detección siempre es consciente. Ojo, la sensación es un proceso psíquico que nos va a permitir detectar la presencia de estímulos, pero de manera consciente. ¿Ya? Si lo interpretamos fisiológicamente, ¿qué es lo que ocurre cuando usted tiene una sensación? Pues cuando usted tiene una sensación, lo que va a ocurrir es que los receptores sensoriales cambian. A ese cambio que experimentan los receptores sensoriales se le llama excitación. Entonces, la sensación es el proceso por el cual se excitan los receptores sensoriales, es decir, cambian, y como consecuencia de ese cambio, se va a producir un impulso nervioso, que no solo representa cosas que están fuera de nosotros, sino que también cosas que ocurren dentro de nosotros. Por ejemplo, mi estimado Juan Sebastián, ¿usted siente cuando quiere orinar o no? ¿Mm? ¿Se siente o no se siente cuando quiere orinar? ¿Ah? ¿Tiene sensación? Claro, es sensación. ¿O es un sentimiento? ¿Siente cariño por orinar? ¿Siente miedo? Porque quiero orinar, tengo miedo. No, es un sentimiento o una sensación. Querer orinar es un sentimiento o una sensación. Sensación, claro, no es un sentimiento, no es un sentimiento. ¿Se podría acompañar de un sentimiento? Sí, pues vamos a suponer que no controlas el esfínter. Tienes, sientes, tienes la sensación de querer orinar y te da miedo, porque vas a pasar vergüenza. ¡Guau! ¿No? Pero no es lo mismo. Claro. Y la sensación de querer orinar obedece a algo que ocurre en nuestro cuerpo, algo que está dentro de nuestro cuerpo. O usted tiene la vejiga fuera de su cuerpo. ¿Cómo es? No, pues la vejiga está dentro del cuerpo, por lo tanto hay sensaciones externas que nos informan sobre cosas que ocurren fuera de nosotros y hay sensaciones internas que nos informan sobre cosas que ocurren dentro de nosotros. ¿Ah? Ahora, para que se produzca la sensación, para que ocurra la sensación es necesario satisfacer dos condiciones o requisitos. Necesitas tener condiciones biológicas, es decir, necesitas tener los dispositivos que te permiten captar la información. Si tú no tienes los dispositivos, no vas a tener la sensación. Es como el celular, pues. ¿El celular qué cosa es? Un dispositivo que te permite captar las señales telefónicas. Las señales telefónicas están a tu alrededor, pero si tú no tienes un celular, no las captas. O usted puede recibir señales telefónicas sin tener celular. Usted recibe mensajes sin tener celular. Me va a decir, profe, un ratito, estoy vibrando. Me está entrando una llamada, profe.
Oiga, ¿qué fue ese sonido? ¿Un gas? No, fue mi alarma, profe. Entró un mensaje. No fue eso, oiga. No tenemos receptores. En todo caso, cambie el sonido de su mensaje, entonces, ¿no? Para que no se malinterprete. Para nosotros recibir entonces las señales telefónicas necesitamos tener un celular. Un celular es un dispositivo que capta esas señales. Igual ocurre biológicamente. Para que usted pueda recibir datos sensoriales, necesita tener dispositivos biológicos. A esos dispositivos biológicos se les llama sistemas sensoriales. ¿Cuántos sistemas sensoriales conoces? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5, dice Andrés. Juan Sebastián dice 5. Francis dice 5. Leonardo 5. Tenemos 5 sentidos. La chica no dice nada. La chica no dice nada. Dice sexto sentido, chicas. ¿No tienen ustedes sexto sentido? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos, dice. ¿Y de dónde saca usted que tenemos 5 sentidos? ¿Ah? Hi-fi, profe. Puro hi-fi. ¿No? Puro hi-fi. ¿Ha visto hi-fi o no? ¿Ha visto o no ha visto hi-fi? 5 sentidos, ¿cuántos hay? Hi-fi, ¿cierto? Mis estimados, hoy día su infancia terminó. Hoy día, lastimosamente, esa creencia de su infancia termina. No existen 5 sentidos, existen más. Paloma dice que hay 8. Y ya, Paloma, entonces, ella no ha visto hi-fi, ella ha visto high-A, ¿no? High-A. Ella vio otro programa más avanzado, más avanzado. No, señores, hay clasificaciones que hablan hasta de 20 tipos de modalidades sensoriales. 20 tipos. 20 tipos. Hoy día vamos a ver una clasificación de 12 sentidos. 12 sentidos. La idea de que existen 5 sentidos es una idea antigua. Esa idea fue formulada por Aristóteles. Fue Aristóteles el que dijo pues que existían 5 sentidos. Pero Aristóteles también decía que solamente existía el reino animal y el reino vegetal, ¿cierto? Los seres vivos se clasifican en animales y vegetales, pero luego hemos visto, por ejemplo, con Haeckel, de que existía lo que se llama el reino protista, ¿cierto? Luego hablaron del reino monera. Luego Whittaker habló del reino fungi. 5 reinos. Entonces, ha habido un aumento de reinos de seres vivos, así como ha habido un aumento en el número de sistemas sensoriales. Ahora, esto es cuestión de una invención. ¿Lo hemos inventado? No, es producto de algo que se llama descubrimiento. O sea, los sentidos siempre estuvieron ahí, pero no los habían visto. Muy bien, existen entonces multiplicidad de sistemas sensoriales, sí. Pero todos ellos tienen algo en común. Todos ellos tienen en común que anatómicamente se pueden dividir en 3 partes. Una parte llamada sección periférica, otra parte llamada sección conductora y otra parte llamada sección central. Todos los sistemas sensoriales, no importa cuál sea, se pueden dividir anatómicamente en un sistema, en una sección periférica, en una sección conductora y una sección central. En la sección periférica, usted se va a encontrar con el receptor sensorial. En la sección conductora te encuentras con el nervio aferente. El nervio aferente usualmente es un nervio sensorial. Y en la sección central te encuentras al centro nervioso. ¿Ah? El centro nervioso. Vamos a estudiarlo esquemáticamente. Mira, el receptor sensorial usualmente es una célula.
una célula ultra especializada en captar unos estímulos pero ignorar otros. El receptor sensorial es una célula ultra especializada en captar algunos estímulos pero ignorar otros. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tus receptores visuales que están en los ojos, no son los ojos, pero están en los ojos, solo captan señales luminosas, pero no captan ondas sonoras. O tú puedes escuchar con los ojos, no puedes. Quiere decir que los receptores visuales se han especializado en responder a señales visuales luminosas, pero no responde ante señales sonoras. Entonces, cada tipo de receptor sensorial está especializado en captar algún tipo de señal e ignorar otros. A esa propiedad de poder captar estímulos que tiene el receptor se le llama excitación. ¿Qué es la excitación? Es la propiedad que tiene un receptor de poder cambiar cuando un estímulo actúa sobre él. ¿Ya? Se excita. Y hace algo, convierte la energía de ese estímulo en otra forma de energía que el sistema nervioso puede entender. Por ejemplo, alrededor tuyo hay fotones, pero cuando tú ves algo, a tu cerebro no llegan fotones, a tu cerebro llega un impulso nervioso. Entonces la energía del fotón hay que convertirla en un impulso nervioso. Una forma de energía es transformada en otra forma de energía. A tu alrededor hay ondas sonoras. ¿Las ondas sonoras tienen energía? Sí. Pero a tu cerebro no llegan ondas sonoras. A tu cerebro, cuando tú escuchas algo, llegan impulsos nerviosos. Entonces, la energía de las ondas sonoras excitan los receptores auditivos. Estos receptores auditivos convierten esa energía en impulsos nerviosos. Cuando tú hueles algo, captas moléculas suspendidas en el aire. A esas moléculas suspendidas en el aire, que tienen energía, son captadas por los receptores olfativos y los convierten en una forma de energía, impulso nervioso. Eso es transducción. Transducción viene de traducir. Traducen una forma de energía en otra forma de energía. Veamos aquí esquemáticamente. Mira, ve. Esto es una representación de lo que ocurre en el ojo. Este es tu ojo, mira, esta parte de aquí abajo es tu ojo. Esta partecita aquí, esta protuberancia es la córnea, es el cristalino, acá hay líquido. La parte interna de tu ojo, del globo ocular, está revestida por una membrana que se llama retina. La retina tiene varias capas. Varias capas. En la última capa, la más profunda, están los receptores visuales, que son los conos y los bastones. Los conos y los bastones, entonces, son los receptores visuales. Si el estímulo luminoso entra por acá, mira, entra por la córnea, atraviesa el cristalino, ¿no? Por eso, y tiene la suficiente fuerza como para llegar hasta el fondo de la retina, si llega hasta el fondo de la retina, entonces estas células se van a excitar, van a modificarse y van a formar el impulso nervioso. O sea, la energía de la luz la convierte en un impulso nervioso que ahora debe ser llevado al cerebro a través de unas vías que se llaman nervios, que van a formar nervios. Entonces, el receptor sensorial, como ya te decía, tiene dos propiedades. Una, la excitación. Todas las modificaciones que experimentan los receptores cuando actúa sobre ellos un estímulo. Y dos, transducción. La energía del medio, que está en los fotones, en las ondas sonoras, etcétera, etcétera, son convertidas en un impulso nervioso. Listo, esta flechita de aquí representa el impulso nervioso. Aquí está el impulso nervioso. Todavía no tienes una sensación. Para que tengas una sensación, ese impulso nervioso debe ser llevado desde la sección periférica hasta la sección central. ¿Quién lo va a llevar? El nervio aferente, que es un nervio sensorial. Lo va a llevar. Y cuando llega al centro nervioso, primero llega a una estructura que está en la profundidad del cerebro, en el diencéfalo. Es esta estructura de acá, que tiene forma de huevo.
Allí llegan las sensaciones y allí son procesadas en un primer momento. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama esa estructura a donde llegan las sensaciones? ¿Alguien recuerda? Si lo hemos visto. No, no llega al cerebelo, Andrés. Las sensaciones a dónde llegan en un primer momento. ¿Quién me dice? Al perineo. Al perineo. Oye, ¿usted sabe qué cosa es el perineo? ¿Ah? ¿Sabe qué es el perineo? ¿Mm? El perineo es donde se encuentran los órganos genitales. O sea, a usted le llegan los impulsos nerviosos primero, las sensaciones primero le llegan a los genitales. Cuando tiene hambre, primero los genitales. Su madre, tomó muy en serio la excitación. Usted está pensando en otro tipo de excitación, estimado. Hablando de la excitación, yo estoy hablando de la excitación general y usted pensó en la excitación sexual. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué diría Freud de eso? ¿Qué diría Freud de eso? ¿Conoce a Freud o no conoce a Freud? ¿Qué diría Freud? Listo, no, llegan a una estructura. Ah, ya, como tenía forma de huevo, profe, yo pensé en los petitos. No, no, no. ¿Dónde está usted? Está mal en álgebra. Le llega al tálamo. Al tálamo, eso lo habíamos visto ya. Las sensaciones, cuando llegan al cerebro, primero llegan al tálamo. Como ustedes saben, existen dos tálamos, uno izquierdo y uno derecho, uno para cada hemisferio. Allí el tálamo está compuesto por unos núcleos. El tálamo es como un procesador. Sabe ahora que los procesadores tienen varios núcleos, ¿cierto o no es cierto? Procesador de 8 núcleos. Tu computadora tiene 8 núcleos. Oye, este es más avanzada. Tengo un procesador de 16 núcleos, profesor. ¿Sabía usted eso o no? Los procesadores están hechos de núcleos. Igual el tálamo es un procesador que está hecho por núcleos. Cada núcleo procesa algún tipo de información. Hay núcleos especializados en procesar sensaciones visuales. Hay núcleos especializados en procesar sensaciones auditivas. Y así por el estilo. Entonces el tálamo va procesando, el núcleo correspondiente va procesando algún tipo de información. Y luego lo lanza a la corteza. Lo lanza a la corteza cerebral. Por ejemplo, si la sensación viene por el nervio óptico, el tálamo lo procesa así. ¿Y a dónde lo mandará? ¿Qué parte del cerebro procesa sensaciones visuales? ¿Cuál es la parte del cerebro que procesa sensaciones visuales? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Nadie? No, profe, ya no quiere nadie participar porque usted lo ha avergonzado. Lo ha avergonzado con eso el perineo, profe. No, no. Si la sensación es visual, claro, André, muy bien, lo manda el lóbulo occipital. Entonces, el lóbulo occipital procesa las sensaciones visuales. Muy bien, André. Muy bien, André. Muy bien, Francis. Pero si la sensación tiene que ver con el gusto o el tacto, el tálamo lo procesa y a qué parte del cerebro lo manda. ¿Qué parte del cerebro procesa sensaciones táctiles? Ahora sí, el tálamo lo mandará al lóbulo parietal. Y si las sensaciones tienen que ver con la audición, ¿a dónde lo manda el tálamo? ¿Cuál es la parte del cerebro que procesa sensaciones auditivas? Exacto, lo manda al tálamo. Entonces, más o menos, esquemáticamente, eso es lo que ocurre cuando usted tiene una sensación. Es un proceso básicamente fisiológico, ¿te das cuenta, no? Captación, conversión, transporte, procesamiento y enviar a las zonas especializadas para su procesamiento. Y ahí terminas, no.
porque el procesamiento en el cerebro es altamente complejo. Hay niveles de procesamiento. O sea, hay niveles, mira, el tálamo procesa, claro, en el tálamo se procesa, pero continúa procesándose en la corteza. Y en la corteza se procesa a diferentes niveles. Todo esto ocurre rápidamente. Bien. Estas son las condiciones biológicas de la sensación. Pero aparte de las condiciones biológicas, es necesario satisfacer condiciones físicas. Dime, ¿alguna vez no has estado en un lugar en donde a las justas hay señal para tu teléfono? ¿Una rayita, profe? ¿Sí o no? Claro que sí. Hay lugares en donde a las justas hay señal. Hoy tu máquina puede ser buena, ¿no? Tienes una máquina de última generación, ¿no? Tienes una máquina que te ha costado 4.500 soles, ¿no? Pero donde vives a la justa hay una rayita de señales. A veces entra la llamada y a veces no. O sea, no basta con tener una buena máquina. La señal también debe ser fuerte, o si no, no hay sensación. Entonces, para que ocurra la sensación, ya hemos visto, necesitamos el dispositivo biológico, que son los sistemas sensoriales. Pero también necesitamos que la sensación tenga cierta intensidad, cierta fuerza. Estos asuntos, que forman parte de lo que se llama la psicofísica, fueron estudiados desde el siglo XIX por los fisiólogos alemanes, Weber y Fechner. En el siglo XX continuaron estudiándose por Ronald Sperry. Sperry ganó el premio Nobel por sus investigaciones en neurociencia. Es el primer psicólogo en ganar un premio Nobel por sus trabajos en fisiología. Y también ha sido olvidado por los psicólogos, ¿no? Los psicólogos están más preocupados en los individuos que sienten que son mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre, ¿no? Me siento una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y sufro porque he nacido en el cuerpo equivocado, profe. ¿Sí? He nacido en el cuerpo equivocado. Mi mente es femenina, mis sentimientos son femeninos, pero mi cuerpo es masculino. Las tonterías, que no son ciencia, sino que son filosofía, son producto también de una desviación en la identidad. Es cuestión de política, es de lo que se ocupa la psicología ahora y se ha olvidado de hacer ciencia. Así que Sperry ha sido olvidado por la psicología. Este concepto de intensidad del estímulo se les conoce con el nombre de umbrales. A esto se refiere cuando hablamos de umbrales. Hay dos tipos de umbrales. Existe el umbral absoluto, llamado el umbral mínimo o inferior, y existe el umbral diferencial. Dos umbrales muy importantes. ¿Qué cosa es el umbral mínimo? ¿Alguien recuerda qué es el umbral mínimo o absoluto? Cuando hablamos del umbral mínimo o absoluto, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es el umbral mínimo? Por ejemplo, Gerson, si a las justas hay señal en tu casa, quiere decir que la señal telefónica está en un umbral mínimo. Es como cuando pregunta examen de admisión, mira cómo viene el examen de admisión. Si usted escucha el murmullo de una conversación a las justas, si usted escucha el murmullo de una conversación, pero lo escuchas a las justas, como que a veces se escucha y a veces no, a veces parece que se desapareciera y dice, oye, alguien está hablando, ¿no? Y dice, no, ya no se escucha. O sí, escucha, miren. Claro, muy bien. Muy bien, André, es la intensidad mínima que debe tener un estímulo para generar una sensación. Siempre, no siempre. Al menos el 50% de veces a la que eres expuesto. Es la mínima intensidad que debe tener un estímulo para que usted experimente una sensación
el 50% de las veces a las que eres expuesto. ¿Ah? Nada más. Por eso es que el ejemplo en el examen de admisión, ¿qué cosa decía? Si usted escucha el sonido de una conversación, de un murmullo a lo lejos, al ajuste, es decir, a veces lo escuchas y a veces no, esa situación a qué hace referencia. Ah, ese es umbral mínimo. ¿No? O sea, no lo escuchas siempre. O es como cuando ves en el cielo una estrella muy lejana. Dices, mira, mira ya, hay una estrella. Tu amigo te dice, ¿dónde? ¿Dónde? Mira, mira, mira por acá. Mira. Vas a ver, a lo lejos ahorita aparece, aparece y desaparece. O sea, no lo ves siempre. La estrella está tan lejos que la intensidad de luz que produce es tan pequeña que a las justas se genera una sensación. Ese es un umbral. Lo mínimo para poder escuchar nosotros, los seres humanos, es que los sonidos tengan una intensidad mínima de 20 Hz. 20 Hz equivale al tic-tac del sonido de un reloj de pulsera colocado en una habitación a 6 metros de distancia. Es el tic-tac del sonido de un reloj de pulsera colocado a 6 metros de distancia. Ese es un daño. Ahora, ¿usted escuchó hablar del ultrasonido? ¿Ha escuchado hablar del ultrasonido o no? Claro. Hay máquinas que envían ultrasonido. Por ejemplo, los radares utilizan el ultrasonido. Mandan señales, las señales rebotan y usted puede captar al objeto. Algo parecido a lo que ocurre con la ecografía. En la ecografía se mandan señales de ultrasonido que rebotan y esos rebotes son tomados por una máquina misma, por el procesador, y lo convierte en una imagen. Entonces, hay sonidos que no podemos captar, que están por encima del umbral mínimo, muy arriba. Más allá, entonces, de un cierto umbral hay sonidos que no captamos. Entonces, la sensación solo existe, por ejemplo, para nosotros, lo que está más allá de los 20.000 Hz sería ultrasonido, no lo escuchamos. Pero tu perro sí, pues, como lo que hacen las ballenas, claro que sí, ultrasonido. No lo confunda con el canto de la ballena, ¿sabes? Es otra cosa. Entonces, las sensaciones ocurren dentro de ciertos límites, un límite inferior y un límite superior. Por encima o por debajo de esos límites, no se experimenta sensación, pero sí hay estímulos, sí hay sonidos. Pero nosotros los seres humanos no lo captamos. Tu perro sí lo captaría. Sonidos de 30.000 Hz, tu perro los capta. Pero nosotros los seres humanos no. Porque nosotros solo captamos sonidos de hasta 20.000 Hz. Tu perro puede escuchar sonidos de hasta 80.000 Hz. 80.000 Hz. 4 veces más que lo que nosotros captamos. ¿Qué es el umbral diferencial? ¿Quién me dice? Cuando hablamos del umbral diferencial, ¿de qué cosas hablamos? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Qué es? La percepción mínima. ¿Sería percepción, Andrés, o intensidad mínima? ¿Cómo sería? ¿Percepción mínima o intensidad mínima? Pule. Ah, exacto. Ahora ya puliste tu definición, está mejor. Es la mínima variación, escúchame bien, es la mínima variación que debe ocurrir en la intensidad del estímulo para que usted experimente un cambio sensorial. Siempre, no, el 50% de la vez. Un ejemplo, vamos a suponer, Andrés, que tú le invitas a Paloma un cafecito con leche. Se encuentran un día, hola Paloma, ¿cómo estás? Yo te conocía solo por el chat, Paloma. O de repente han sido compañeros de colegio y no se ven desde el tercer año. Pasó cuarto, pasó quinto. Está en la misma academia, pero no se ve desde el tercer año, por esto es la pandemia.
Ya pasó la pandemia, te encuentras, va a tomarnos un café. Si estás conversando, Andrés, con Paloma, y estás tan emocionado de haberla encontrado, que no te das cuenta que le has echado 6 cucharadas de azúcar a tu café con leche. 6 cucharadas de azúcar. ¿Cómo está ese café con leche? Con 6 cucharadas de azúcar, ¿cómo está? Pero tremendamente dulce. ¿Cierto o no es cierto? Listo, hagamos un experimento mental. Vamos a suponer que le aumentas un gramito más de azúcar. Entonces ahora tiene 6 cucharadas más 1 gramo. ¿Ha habido variación física? Sí, porque antes solamente había 6 cucharaditas. Ahora hay 6 cucharaditas más 1 gramo. Claro que hay variación física, pero ¿habrá variación psicológica, psíquica? Es decir, ¿te darás cuenta que cambió el sabor? ¿Lo sentirás más dulce de lo que ya estaba? No, no. Tiene 6 cucharadas, está bien dulce, pero si le agregas 1 gramo más, tú no sientes la diferencia, no lo sientes más dulce. Lo agarras y dices, no, un gramito no hace nada, un gramito no hace nada. Entonces dices, muy bien, le voy a agregar otro gramito más. Ahora tiene 6 cucharadas más 2 gramos. ¿Sigue habiendo variación física o no? Sí, lo pruebas. Profe, pero yo lo siento igual, no cambia. Y entonces viene la pregunta, ¿cuántos gramos como mínimo tendría que aumentarle para sentir que está un poquitito más dulce de lo que ya está? Eso es lo que se estudia en umbral diferencial. Puede ser 3, puede ser 4, eso habría que hacer un experimento, pues, ¿no? Coges a 10 personas, todos tienen un poco, de ese café con leche que tiene 6 cucharadas de azúcar. 10 personas. A todas le agregas 1 gramo y todas te dicen que no sintieron el sabor. No, igualito te dicen. Es más, ni siquiera ellas se han dado cuenta que tú le has echado 1 gramo, ni siquiera que se dé cuenta. Le agregas otro granito más y ahora como se dice, igualito. No, no siento, yo lo siento igual. Nadie dice que no. Pero suponte que a los 3 gramos, 6 personas te dicen, no, yo sí lo siento un poquito más dulce. Los otros dicen, no, yo lo siento igual. Entonces, como ya es más del 50%, 3 gramos sería el umbral diferencial. Es lo mínimo que tienes que agregarle para que alguien o un grupo, el 50% de los individuos, en este caso encuestados, sientan que ha habido una variación, en la sensación. El que estudió esto fue Ernest Weber, un científico también alemán del siglo XIX, que encontró que había una relación constante entre la variación de la intensidad y la intensidad original. Listo, ¿cuántos sentidos tenemos? Paloma nos dijo 8. En realidad existen más. Vamos a ver lo que pide actualmente el examen de admisión. Los sentidos se pueden aglutinar, se pueden agrupar en 3 grupos. Sensaciones exterosentivas, que son sensaciones que nos informan sobre lo que ocurre en el mundo externo. Por eso se le llama mundos sectoriales. Ahí está la visión, ahí está la audición, ahí está el gusto, ahí está el olfato y está el tacto. Pero, ¿qué se descubrió en el siglo XIX? En el siglo XIX, se descubrió que el tacto es un sentido múltiple, no es un sentido único. Dentro del tacto hay modalidades que solo nos permiten captar cuando una superficie es rugosa y cuando es suave, cuando es dolorosa, cuando es fría y cuando es caliente. Son modalidades distintas, ¿eh? Con receptores y nervios distintos. Por lo tanto, el tacto no es un sentido único, es un sentido múltiple. Muy bien, en el tacto hay, lo que llamamos tacto hay 4 modalidades. Más las otras 4, ¿cuántas van? 8.
Pero existe otro tipo de modalidad que se llama las sensaciones propioceptivas. Dentro de las propioceptivas hay dos tipos, las sinestésicas. Sinestésica tiene la misma raíz que cinemática, cinesis. ¿Qué estudia la cinemática en física? El movimiento. Bueno, las sensaciones sinestésicas son las sensaciones que nos informan sobre el movimiento de nuestros músculos. Qué grupos musculares se están moviendo y qué grupos musculares no. Nos informa también sobre el esfuerzo que realizas. Por ejemplo, ¿cómo sabes que un objeto pesa más que otro? ¿Cómo sabes que el objeto A pesa más que el objeto B? Porque el objeto A demanda más esfuerzo, a mayor esfuerzo muscular. Esa es sensación sinestésica. Las sensaciones sinestésicas también nos permiten mantener el equilibrio y la coordinación de movimientos voluntarios. ¿Dónde están los receptores? En la unión de los músculos con los tendones. Allí donde los músculos y los tendones se unen, ahí están las sensaciones sinestésicas. O los receptores. Pero dentro de las sensaciones propioceptivas, mira, son dos tipos. Aparte de las kinestésicas o sinestésicas, están las vestibulares. Las sensaciones vestibulares nos informan sobre cómo se mueve tu cuerpo en el espacio. Si estás yendo hacia arriba, si estás yendo hacia abajo, si estás dando vueltas. ¿Ha subido usted a la montaña rusa alguna vez? ¿Subió a la montaña rusa? ¿Mm? ¿Tiene un asiento que da vueltas? ¿Tipo escritorio? ¿Tiene un asiento tipo escritorio que da vueltas? ¿Mm? Vamos a suponer que te sientas en el asiento tipo escritorio y levantas los pies. Estás bien sentado con los pies levantados. Y te vendan los ojos. Y empiezan a darle vueltas. Dime, ¿tú sentirías que estás dando vueltas a pesar de que te han vendado los ojos? ¿Se puede sentir o no? ¿Qué dices? Claro que sí. Pero tú no ves que te estén dando vueltas. Pero, profe, se siente. A esa sensación vestibular, entonces. Esa es una sensación vestibular. Me informa sobre cuál es la posición de mi cuerpo en el espacio. Si estoy yendo hacia arriba, si estoy yendo hacia abajo, si estoy dando un giro. ¿Dónde están los receptores? Están en el oído interno. Por eso es que cuando tú te levantas rápido, alguna vez cuando usted se levantó rápido de la cama, ¿no le da mareo? Profe, sí, ¿no? Yo me levanté la otra vez un rato y me dio así como mareo. Profe. Claro, ahí están los receptores. Muy bien, el último tipo de agrupación son las sensaciones interoceptivas. Ahí están lo que se conocen como sensaciones senestésicas. No las confundas con las sinestésicas. Tienen otra raíz. Mira, si le he puesto a esto, kinesis, aquí dice kinesis, y aquí dice koinos. Koinos. Koinos no te viene de economía. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Economía, koinos. Tiene que ver con la casa, ¿cierto? Lo que está dentro de ti. Tiene un carácter de íntimo. ¿Ya? La raíz, entonces, no es lo mismo sinestésico que senestésico. Y las senestésicas, que nos informan de lo que ocurre en la interioridad de uno, puede ser de dos tipos. Lo muy interior, ¿no? Lo muy íntimo. Pueden ser viscerales. Como por ejemplo cuando quieres ir al baño. Es una sensación sinestésica visceral. Cuando quieres orinar, sinestésica visceral. Cuando tienes cólicos, sinestésica visceral. Cuando quiere salir un gas, compadre, sinestésica visceral. Esa es sinestésica visceral. Pero también existen las sinestésicas generales, que nos informan, por ejemplo, sobre sensaciones difusas. Porque estoy alegre. No te cuento, es difusa. La alegría se ubica en alguna parte de tu cuerpo. ¿Acaso tú me vas a decir, profe, tengo el ojo alegre, pero mi mano está triste? No, pues, ¿no? Profe, estoy desganado. No, son sensaciones generales, difundidas por todo el cuerpo. Bien, para irnos, hablemos de la percepción. Todo esto que hemos hablado de la sensación está aquí ya. Todo esto es la sensación. Acá está el receptor, el nervio aferente, el centro nervioso. Una vez que la sensación lleva la información,
Esa información es procesada, ya te dije en la corteza. Pero en la corteza hay niveles de procesamiento, hay distintos niveles de procesamiento de la información. Y una de las cosas que ocurren cuando usted procesa la información es que participa la memoria, tus experiencias previas. Tus experiencias previas son útiles al momento de percibir. Entonces, cuando usted recibe la sensación, lo compara con sus archivos de memoria y lo que vas a hacer con una sensación es interpretarla, darle sentido. A ese proceso por el cual tú y yo le damos sentido a las sensaciones, se llama percepción. Entonces, este objeto, ¿qué es este objeto que acaba de aparecer? ¿Ah? ¿Qué es? Un peine. Claro, es un peine. Todos hemos interpretado ese dato sensorial de la misma manera, incluso los que no han dicho nada. Es un peine. De repente no dijeron nada por miedo, por vergüenza, de repente me equivoco, pero se ve un peine. Pero, entonces, ¿qué pasó aquí? Recoges el dato sensorial, lo comparas con tus experiencias anteriores y lo interpretas y me dices que es un peine. ¿Se nota de que la definición se cumple? No, claro que sí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ve usted allí? ¿Qué ve usted acá? ¿Qué ve en el primer dibujo? ¿Qué ve? ¿Ah? ¿Qué es lo que ves? Un danzante, dice. Carlos ve un danzante. ¿Qué más? Solo se ve un danzante, un insecto, dice Rodrigo. ¿Ah? Un insecto. ¿Qué más? Un danzante, un insecto. ¿Qué más ve? Date cuenta que ahora lo que usted ve ya no es mancha, ya no es de consenso. Cuando yo te mostré el peine, todo el mundo dijo peine, nadie discutió, nadie se rió. Pero si alguien dice un insecto, un danzante, dice ¿dónde? Ya lo cuestionas. Ya no todos vemos lo mismo, igual que acá. La mayoría puede ver a la pareja de repente, pero ve a los delfines acá. ¿Por qué no interpretamos lo mismo? Porque en la percepción no solamente participa tu memoria, también participa tu personalidad, participa tus intereses, tus miedos, tus expectativas. Entonces la percepción no es un asunto sencillo. Cuando el estímulo es un estímulo complejo, la sensación se hace compleja. Y también participan ciertos principios de la mente. Nuestra mente al percibir obedece ciertas reglas. Entonces la percepción sí, es un proceso por el cual le interpretamos y le damos sentido a las percepciones, pero para eso utilizamos nuestra memoria, utilizamos nuestra personalidad, utilizamos ciertas leyes mentales. Ya la percepción se nota que es más compleja que la sensación, ¿o no? ¿Sí o no? Es más compleja. ¿Qué elementos forman parte de la percepción? Toda percepción necesita de un estímulo. Tiene que ver con los datos sensoriales. A esa fuente de estímulo se le llama objeto percibido. Necesitamos de un sujeto que perciba. El sujeto que perciba es el sujeto perceptor. ¿Ya? Entonces, el objeto percibido nos da sensaciones visuales, gustativas, olfativas. Por ejemplo, tú vas al mercado. ¿Te acuerdas cómo era antes el mercado, antes de la pandemia? Tú veías una manzana de lejos, sensación visual. El vendedor era hábil, ¿te acuerdas o no? Pruebe, señorita, sin compromiso. ¿Alguna vez no te dijeron así? ¿O a tu mamá? Pruebe, caserita, sin compromiso. Está rica la manzana. Entonces, te da un pedacito. O sea, ya no solamente viste la manzana, la probaste. Pero te das cuenta que cuando la fruta está recién cortadita, ¿tiene olor o no? ¿Tiene un aroma o no? Claro, entonces también hay sensación olfativa. Y cuando tú la tocas, tiene cierta consistencia, ¿cierto? Esa sensación táctil. Entonces, el objeto percibido nos puede dar múltiples sensaciones. Visuales, gustativas, olfativas. Todo eso lo recoge el sujeto perceptor.
¿Y qué hace el sujeto con esas sensaciones? Forma una imagen compleja en su mente. No es una imagen simple, es una imagen compleja. ¿Por qué? Porque no solamente está formado por datos visuales, está formada también por datos gustativos, olfativos y táctiles. Y hace algo, lo clasifica. Y no solamente lo clasifica, sino que también lo identifica como algo en especial. Eso es lo que ocurre rápidamente cuando nosotros percibimos. ¿Cuáles son los tres elementos de la percepción? El objeto percibido, el sujeto que percibe y la representación del perfecto. ¿Ya? Esos son los tres elementos de la percepción. Ahora, ¿qué funciones cumple la percepción? Primera función, la sensación separa las cualidades, ¿no? Verde, redondo, dulce. Todas esas cualidades que están en el objeto, la sensación los separa. Pero la percepción lo vuelve a unir en la mente. Eso se llama integración sensorial. Segundo, cuando decimos que es una fruta, lo que estamos haciendo es dándole un significado. Y cuando decimos que es una manzana, la estamos particularizando, no es cualquier fruta. Es una fruta llamada manzana. ¿Ya? Esas son las funciones de la percepción. Ahora, la integración puede ser unimodal. ¿Cómo sería unimodal? Como lo que ocurre ahora, pues no. Ahora tú ves la fruta de lejos, ya no te dan para probar. Tú ves, hoy está grande esa manzana, hoy bien redondita, hoy de color verde. Ves que es grande, es redondita. Y esos datos, ¿qué cosas son? Solo visuales. Eso sería unimodal. Pero ¿cómo era antes? Lo veías, lo probabas, lo veías y lo tocabas. Entonces habían múltiples modalidades sensoriales, eso sería multimodal. Hay integración sensorial unimodal y hay integración sensorial multimodal. Vamos a terminar con esto, con los principios de la percepción. Fueron descubiertos por la escuela Gestalt. Para que ocurra una percepción, usted tiene que experimentar un contraste entre algo que se llama figura y fondo. Por ejemplo, veamos el primer caso. En la parte principal, es decir, tomas como figura la parte blanca, verás una copa. Pero si tomas como la parte principal, es decir, la figura, la parte negra, verás dos perfiles. Igual acá, si tomas como parte principal la parte blanca, verás el perfil de una chica o el rostro de una chica. Pero si tomas como parte principal la parte oscura, verás a un saxofonista. Aquí también verás el perfil de un individuo o un pingüino. ¿Qué ve usted acá? ¿Qué sería acá? ¿Qué ve usted allí? Hojas, dice Francis. ¿Qué ve usted, Lisette? ¿Qué ve usted? Jorge, Francis ven hojas, John ve hojas, Leonardo ve. ¿Y ve al insecto? ¿Logra ver al insecto? Claro, acá está el insecto. ¿Qué ha pasado? Esto es lo que se llama mimetización o camuflaje. Claro. ¿En qué consiste el camuflaje? El camuflaje consiste en disminuir el contraste entre figura y fondo. Si nosotros disminuimos el contraste entre figura y fondo, el objeto se confunde. Pero aquí se nota el contraste en las figuras de arriba, por eso que usted puede ver rostros, copas o saxofonistas. Pero aquí se confunde. Igual que acá. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué ves acá? Aquí se ha disminuido el contraste. Por eso es que es difícil de repente ver los caballos. Y son varios, ¿ah? Son varios caballos. Otro principio de la percepción es el principio de pregnancia. Cuando usted ve una nube, no solamente ve muchas veces la nube, ve una figura de algo en la nube. ¿O no? Oye, mire esa nube, ¿eh? Parece un chanchito, parece un barco. O sea, tú le tratas de dar una forma conocida, tu mente trata de ordenar los datos, claro, dándole una forma conocida. Pero no es tú misma, sino que tu mente tiende a ordenarlo, Paloma. Tu mente tiende a poner orden a los datos. Otro principio son los principios de agrupación. Por ejemplo, ¿qué ve usted aquí?
solamente ves líneas y manchas negras, no ve el casco de un Stormtrooper, la guerra de las galaxias. Claro. Igual aquí, tu mente le agrega detalles, en realidad hay faltantes ahí. Igual semejanza. ¿Qué ves primero? ¿Ves columnas de triángulos, cuadrados, círculos? ¿O ves filas? ¿Qué es lo que primero vemos, las columnas o las filas? ¿Hacia dónde se orienta nuestra mente? Nuestra mente tiende primero a ver columnas, a organizarlas según su semejanza. Aquí tendemos a ver unas, como si alguien hubiese dejado huellas de caminar, ¿verdad? Igual hay constancias perceptuales de tamaño. Mira, la imagen del individuo que está atrás es pequeña. Si la comparamos con la imagen que está el individuo se vería así de esta manera. Pero dime, ¿tú interpretas que el individuo que está atrás es un enano o que está lejos? ¿Qué interpretas? Está lejos. Entonces, nuestra mente mantiene el tamaño de las personas constantes y lo interpretan de otra manera. No interpretamos cambios de tamaño, sino variaciones de distancia. Igual ocurre con la forma. Si veo una puerta cerrada, la puerta se ve como un rectángulo. Pero si la puerta está entreabierta, la imagen que se forma en mi retina es de un trapecio. ¿Acaso yo interpreto o tú interpretas que la forma de la puerta cambió? No. La mente corrige ese cambio e interpreta que está abierta o está cerrada. Color. A las sombras y a la luz. Los colores se ven distintos, pero no interpretamos que los colores hayan cambiado de la ficha en la dama. No, no. O la ficha de la dama, no, los colores de las fichas no han cambiado. Lo que interpretamos es que hay más luz o menos luz. Bien, para irnos. Las alteraciones de la percepción más conocidas son las alucinaciones. Son falsas percepciones. Pueden ocurrir porque el individuo consumió alucinógeno, tiene fiebres altas, tiene una enfermedad mental, tiene síndrome de abstinencia. ¿Qué cosa es síndrome de abstinencia? Cuando un individuo adicto, por ejemplo, al alcohol, al cigarro o alguna droga, deja de consumirla, puede empezar a tener alucinaciones, ver personas, escuchar voz. Esas son las alucinaciones. Las ilusiones no son falsas, las alucinaciones son falsas percepciones, pero las ilusiones no son falsas percepciones, son errores de percepción. Es decir, yo me equivoco. Por ejemplo, dime, ¿estas líneas son rectas, son paralelas o están chuecas? ¿Cómo están estas líneas? Estas líneas rojas. Rectas, ¿cierto? Si son paralelas, son rectas. Pero si yo le agrego un detalle, ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Yo no te digo cómo son. ¿Cómo se ven? Claro, medias chuecas, ¿verdad? Entonces, pero en realidad no están chuecas. Pero se ven chuecas. Eso se llama ilusión objetiva. Igual acá, si tú ves una parte del dibujo, parece que las otras se estuvieran moviendo, pero no hay movimiento. Entonces, una ilusión objetiva es una mala interpretación que se produce porque el objeto está construido de tal manera que induce al error. Pero existe también lo que se llama ilusiones subjetivas. ¿Qué pasa cuando una persona está muy asustada? El miedo puede hacer que malinterprete una sombra. La sábana está ondeando en el patio y él vio una sombra de alguien. Claro, eso sería una ilusión subjetiva. Cuando por razones personales una persona tiende a malinterpretar los estímulos que se le presentan en el ambiente. El miedo, las expectativas. O el chico es enamoradizo. El chico se enamora de todas las chicas. Apenas la chica le sonríe, él ya está planeando la boda. O ya me habló, ya planeó la boda, ¿no? Pero todavía no le ha hablado a ella. Él no le ha dicho nada a ella, pero él ya planeó ya. Se ilusionó rápido, ¿no? Después se declara y rebota feo. Rebota feo, ¿y qué le dice la chica?
Me has malinterpretado. Me has ilusionado. Bien, jóvenes, hemos terminado puliadamente este tema. Ya está publicado en su Classroom la guía donde está la teoría de todo esto. Nos veremos la próxima semana. Cuídense, saludos. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Profesor, cuídese. Chao, profe, gracias, cuídese.